Muy bien. Bueno, brevemente, un pequeño pedido a la organización, que es que nos enciendan las luces. Los profes estamos acostumbrados a vernos, a mirarnos a los ojos y a hablarnos también desde la mirada que es la expresión de nuestra corporeidad. Así que vamos a agradecer que nos enciendan las luces de sala y simplemente enunciar que este es un panel en donde recibimos con mucha satisfacción a nuestros invitados extranjeros y al rector de la Universidad de la Ciudad, además al director de Educación Física de la provincia, para analizar de qué se tratan las políticas públicas en relación con la educación física y el deporte que cada uno de ellos representa. Una política pública, como todos sabemos, es una forma de pensar desde el Estado o desde un organismo del Estado cómo incidir para modificar la realidad de la población bajo su égido, digamos, en su égido. Evidentemente no existen ámbitos, no existe espacio para la no política de Estado. Cuando no existe una política de Estado, también existe, porque en realidad lo que hay es una continuidad inercial de lo que la cultura está instaurando, y no hay ninguna disrupción en eso para modificarlo. De modo que para nosotros es realmente muy importante hacer explícitas esas políticas, aquellas que lo son y que están, son comunicables, y aquellas que no están porque aún no se han pensado, y a partir de aquí sí se pueden pensar. ¿O por qué? Bueno, porque es una decisión no abordar determinadas temáticas. Así que, digo, esta fuerza y esta trascendencia que tiene el poder pensar cómo diseñan quienes gobiernan, quienes están en ese rol, el quehacer de un área o de una disciplina o de una herramienta transformadora. En este caso me quedo con la última expresión. El movimiento es una inmensa herramienta transformadora de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Y el movimiento tiene expresiones muy amplias que son bellas, como las que vimos recién, y bellas como las que nos permiten transitar la ciudad y disfrutarla desde la bicicleta, desde la caminata, etc. Así que vamos a darle lugar a nuestros invitados. Gracias por estar presentes y tan temprano. Gracias. Adelaida. Bueno, buenos días a todos, reiterado, ya después de esta pausa activa y de movimiento que hicimos. Nosotros, en estos momentos, nuestra intervención va a estar basada en mostrarles a ustedes el desarrollo que nosotros hemos tenido en nuestro sistema deportivo cubano en todos los niveles, en diferentes escenarios, y caracterizado fundamentalmente por la diversidad y por la participación de todos los agentes de la población. Y en este caso, los que preparamos para el deporte, para la educación física, que son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y los atletas de diferentes escuelas deportivas. Bien, tenemos como primera muestra aquí algo que está dentro de la política económica y social de Cuba. Está caracterizado esto por la prioridad y el fomento que se le da a la cultura física y al deporte, y se declaran los principales aspectos para ello. Está, como bien dice ahí, la prioridad del fomento en la política y el deporte y en todas sus manifestaciones, prestándole mucha atención
al deporte y a la cultura física en toda la población cubana. Esto ya está dentro de la política de la educación física, la cultura física y la recreación. Y tenemos otra prioridad en el deporte que plantea elevar la calidad y el rigor de los atletas y docentes, así como la participación en competencias nacionales e internacionales. Por ende, estos dos lineamientos de la política económica de nuestro país y social, fundamentalmente atiende lo social, están reflejados en todo el sistema que nosotros explicamos en el día de ayer, con muchos más detalles en la educación física, el deporte masivo, la recreación. Y aquí encierra como parte fundamental esta política, en estos dos lineamientos. Y a esos lineamientos tenemos que cumplirlos a lo largo de la etapa. Tenemos aquí la concepción, es decir, el objetivo general que tiene la educación física, que hablamos de ello ayer, y fundamentalmente está en toda la demostración de los conocimientos, en la ejercitación, en los hábitos de vida, en la postura, en todo lo que se desarrolla, tanto habilidades motrices deportivas como capacidades físicas, condicionales, coordinativas y la flexibilidad en todo el proceso docente educativo. Por tanto, nosotros en esta etapa tenemos como concepción metodológica de nuestra disciplina, como ven ahí, el enfoque físico integral educativo, que encierra tres componentes fundamentales. Uno es la flexibilidad de sus contenidos, otros son los métodos productivos y otro atiende a lo que es los estudiantes en el deporte para todos. Pero esta concepción asume los componentes de la clase, es decir, el objetivo, contenido, los métodos, los procedimientos, la evaluación, pero asimismo también están dentro de ellos la formación de valores, la participación de los estudiantes, el que el estudiante construya con su propio conocimiento de las habilidades antecedentes que tiene el aprendizaje desde el punto de vista físico, educativo y formativo. Por tanto, esta concepción la tenemos planteada en el nuevo perfeccionamiento del sistema de educación, que abarca ya una tercera etapa, donde hay un grupo de grados que se le está haciendo cambios en los programas. Es decir, hay unidades más flexibles, el profesor tiene más oportunidad de dar ese contenido, ese deporte, ese medio que considere que tenga condiciones en la escuela, materiales, espacio y toda una matrícula para desarrollar las habilidades. Aquí tenemos presente nosotros, para satisfacer los objetivos de las unidades didácticas que se programan en nuestros programas de educación física, nosotros tenemos aspectos fundamentales, que es la correspondencia entre los contenidos, la flexibilidad, la contextualización, es decir, adaptado el proceso docente educativo a las realidades de la escuela, del territorio, de los profesores, pero para todo esto hay que satisfacer con mayores opciones a los niños. Y desde luego tenemos que tener garantizado la superación permanente de nuestros profesores, que durante toda la etapa están en 44 horas, la tenemos dentro del plan individual de los profesores. Hay otra área que ayer hablábamos, que es el área de actividad física comunitaria, que desarrollamos un proyecto que se llama el Proyecto Comunitario por la Vida. Ese proyecto, como bien dice ahí, tiene una experiencia de 25 años, satisface todos los grupos etarios, donde está presente todas las actividades, los programas de enfermedades no transmisibles, el trabajo con las embarazadas, el trabajo con las niñas y niñas que no van a las guarderías, a los círculos, y todo esto representa en la comunidad un aspecto importante para la calidad de vida y el bienestar de salud.
Tenemos también el área del deporte escolar, que es lo básico de la masividad. El desarrollo del deporte escolar en Cuba lo tenemos como una antesala del deporte de alto rendimiento. Por tanto, se trabaja desde la escuela hasta los Juegos Escolares Nacionales, que participan todos los niños que han sido ganadores en sus provincias, con objetivos definidos que lo tenemos ahí en cada una de las etapas a partir de proyectos que se realizan y prioridades. Tenemos el deporte de alto rendimiento también, que es ya la maestría pedagógica, la maestría deportiva de cada uno de esos atletas, y también tiene objetivos, prioridades que son fundamentales en el desarrollo del proceso. Tenemos aquí algo importante que es dentro de la formación del profesional. Nosotros tenemos nuestros docentes en una etapa, en las universidades, que son 15, y desarrollamos 4 esferas de actuación. Esas esferas de actuación está la rehabilitación, está la educación física, está el deporte escolar y está la actividad física comunitaria. En esa formación del profesional durante todos los 5 años de carrera, en un plan de estudio único para todas las universidades, se gradúan estos alumnos, estos estudiantes, y son egresados y tienen su empleo seguro y todas las facilidades para desarrollar la actividad física, la cultura física y la recreación. Las líneas de investigación que son importantes dentro del trabajo del maestro, en este caso la formación docente científica, se desarrollan en todas estas áreas que tenemos en pantalla. Por tanto, este modelo pedagógico, este modelo cubano, encierra aspectos importantes desde la formación del profesional hasta la adultez y la vejez. Aquí tenemos ya el final y conclusión de esta intervención, donde le he dado a conocer a ustedes por dónde transita todo el modelo cubano y todo el sistema deportivo cubano en las escuelas deportivas, en las escuelas, las instituciones escolares que se inicia, en la primera infancia y en la adultez, que también en la comunidad se trabaja. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adelaida. Vamos a escuchar ahora a Fabio Ramírez García, especialista en gestión del deporte del Instituto Universitario Olímpico, que nos va a hablar especialmente sobre deporte de alto rendimiento, es decir, sobre la política de su país en el aspecto del alto rendimiento, donde últimamente se han generado muchos avances. Fabio, te escuchamos. Gracias, Elida. Disculpen, me levanto. Bien, hoy vengo a contarles lo que ha hecho mi país en alto rendimiento. Yo soy licenciado en educación física. Hace 25 años dejé de ser profesor y me dediqué al tema del alto rendimiento colombiano. Y vengo a contarles qué ha hecho Colombia, qué hizo Colombia, para que hoy en día esté dando los resultados que están dando. Nosotros encontramos en el año 1997 que los deportistas colombianos participaban en el deporte. Había juegos escolares, hay juegos intercolegiados de 30 a 35 años. Hoy en día se llaman Supérate y llegan a 1000 municipios. Y encontramos que el deportista tenía su participación, que había un proceso en capitales como departamentos grandes como Antioquia, Valle, Distrito Capital Bogotá y otros departamentos que hacían un trabajo de identificación de talentos. Asimismo, nos dimos cuenta que el atleta colombiano en el año 97 tenía apoyos, que el atleta colombiano en el año 97 existían programas de apoyo a deportistas, sin seguimiento, sin ningún control, pero existían. Asimismo, encontramos que existían entrenadores, y de entrenadores de buen nivel colombianos, entrenadores de buen nivel traídos de otros países,
caso Cuba, que siempre ha sido nuestro referente, caso de algunas disciplinas orientales que traíamos entrenadores chinos, pero existían los entrenadores. Estoy hablando del año 1997. Existía un censo nacional de escenarios deportivos donde nos dábamos cuenta que existían coliseos, había equipamiento de última generación, existían escenarios deportivos de entrenamiento, pero existían los escenarios. Había un sistema competitivo, como lo he dicho, hay un sistema de juegos nacionales de más de 50 años, y en esos 50 años se hacen juegos nacionales donde el sistema competitivo obligaba a que departamentos como Antioquia, Valle, Bogotá, en primer nivel, disputaban siempre quién entraba, quién ganaba los juegos. Y eso generaba un tema de competencia que realmente implicaba en un tema de entrenadores, de políticas de preparación, de todos estos aspectos. Existía el sistema competitivo en Colombia y se habían hecho algunos juegos. El último juego que se hizo fueron Juegos Panamericanos que se hicieron en Cali, después se hicieron Juegos Centroamericanos en Medellín, y eso había dejado algunos escenarios. Había una incipiente, digo yo, ciencias del deporte. Habían algunos brotes de médicos, de pronto fisioterapeutas, y no había un control ni había un seguimiento. Existía algún tema de personas que manejaban metodología, pero no en una forma como debía ser. Pero esto existía. Financiamiento. La Constitución colombiana planteaba en su Constitución, nombraba la palabra el deporte, pero no más. Y eso limitaba mucho. Nosotros hicimos un trabajo grande en el año 91 cuando cambió la Constitución, incluimos una frase que decía, a la palabra deporte le agregamos, constituye gasto público y social. Ese incluido en la Constitución, el gasto público y social, nos permitió generar unos recursos del IVA a la telefonía celular. Subimos del 16% al 20% y esos 4 puntos que para esa época eran 12 millones de teléfonos y hoy hay 50 millones de teléfonos, generaba un impuesto directo para el alto rendimiento. Logramos en el año 95, a través de la ley 181, generar un sistema nacional del deporte. Pusimos un trabajo de supervisión a las ligas que lo hacía el gobierno nacional a través de Coldeportes Nacional, y esto todo realmente nos daba un tema de cómo podía ser una inversión, qué entidades hacían la inversión, porque la inversión no solamente la hace el sistema central Coldeportes Nacional, sino que la hacían los departamentos que también son Estado y que realmente competían en los Juegos Nacionales. Eso nos permitía tener un trabajo importante. Habían prioridades y una cobertura a nivel de país. Pero ¿qué teníamos nosotros en el año 96? Este era realmente teníamos unos Juegos Olímpicos en 1996, donde fuimos con 49 atletas. Y cuando uno en los Juegos Olímpicos no llega a 50 atletas, es un país tercermundista, es un país que realmente es muy poco. De 50 a 100 atletas lo tratan distinto y después de 100 lo tratan distinto. La verdad, ese era nuestro reflejo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tuvimos un deportista que tuvo un 4º lugar en boxeo y no tuvimos medallas. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos esto. Hay 4 elementos que componen el alto rendimiento: el genotipo, el fenotipo, el dirigencial y el financiero. El fenotipo es el medio social que transforma el genotipo, dirigencial y financiero. En estos 4 elementos lo encontramos en esto. Cada uno hacía lo que cada uno quería hacer, pero no llegaban a nada. Habían componentes, había trabajo. Porque decir que la rueda se inventó, la rueda está inventada hace mucho tiempo. Esto existía, pero existía en esta forma. O sea, no había ningún elemento que nos podría decir que teníamos una unión. Esto es lo que nosotros necesitábamos.
unir estos elementos en función al alto rendimiento para tener alto rendimiento. Voy a poner este ejemplo. Yo tengo el motor de un carro, tengo las llantas de un carro, tengo gasolina y tengo un conductor, todos excelentes. Yo pregunto, ¿qué de esos 4 elementos es más importante en un carro? Hay muchas conclusiones, pero la conclusión más importante es que esto es unido. Si yo tengo motor, conductor y gasolina buena y no tengo llantas, no me funciona el carro. Pero si le quito la gasolina o le pongo gasolina de avión y le quito el conductor o le quito el motor, no me funciona el carro. La conclusión es que nosotros necesitábamos unir el deporte colombiano frente a una política, que es lo que estamos hablando aquí sobre estado de deporte. Pero para eso necesitábamos ¿qué? Unido al deporte colombiano, el gobierno nacional y el deporte asociado representado en el Comité Olímpico Colombiano en esa época. Y en el año 1997 hicimos el plan estratégico del ciclo olímpico colombiano. Yo leí ayer que aquí se está hablando del plan estratégico 2019-2029 y lo asocié con el plan estratégico nuestro del ciclo olímpico en el 1997. Hicimos un plan a 12 años y después ese plan con el tiempo se fue. Y hoy el plan existe y hoy el plan está siendo reformulado y está siendo con una reingeniería, porque todo tiene que tener un control, un seguimiento y avances frente a lo que avanza las exigencias del alto rendimiento. En ese plan generamos sobre todo los componentes que teníamos y que les he mostrado y los unimos. Y realmente hubo un desgaste porque en los parámetros estratégicos del plan generamos una priorización, generamos una regionalización, hicimos un mapa geográfico del país, de dónde nos llegaban los atletas, por qué nos llegaban los atletas. Hicimos un tema de potencial, que es, identificamos el potencial deportivo de Colombia. Y en esa identificación del potencial, cuando uno le preguntaba a las federaciones cuál es el potencial, nos daba que teníamos 4.000 personas en el potencial. Y cuando hacíamos un seguimiento, cuando hacíamos un trabajo, nos dábamos cuenta que no eran más de 200. Teníamos una reserva deportiva que es el recambio que tenía que existir a través de un Plan Nacional de Detención de Talentos. Y unimos todo esto. Y esto fue aprobado en primera instancia por el Comité Olímpico Colombiano, en su comité ejecutivo, y después llegó a ser aprobado por el Ministerio la Coldeportes Nacional, que actualmente es una entidad que va vía a ser ministerio. Creamos la Comisión Técnica Nacional, donde el viceministro en esa época era miembro de la Comisión Técnica. Además, los departamentos como Antioquia, Valle y Bogotá eran integrantes de la Comisión Técnica. Unimos el trabajo en Colombia. ¿A través de qué? A través de este plan estratégico que realmente en un principio tuvo dudas, porque cuando uno hace cambios hay dudas. Y dudas porque nos metimos con federaciones que realmente eran amigas del ministro de turno, del presidente de turno, entonces a ellos se les daba más dinero. Y eso se acabó. Aquí da con resultados. Hicimos un trabajo, usted cuántas personas mete en el equipo nacional, de esos cuántos resultados tiene, qué medallas tiene, de dónde vienen, qué trabajo tiene usted con escuelas de formación, cómo está el juzgamiento. Nos metimos en muchos aspectos que tienen que ver con las federaciones y a través de la ley 181 del año 95 exigimos que las federaciones nacionales tenían que tener comisiones técnicas. Y eso realmente nos empezó a dar resultados. ¿Qué más hicimos nosotros en el año 97? Creamos un sistema de área técnica metodológica que realmente nos permitía hacer un seguimiento a entrenadores. Decirle a un entrenador que nos pasaba un plan, cuáles son sus objetivos. Decirle a un entrenador que si va a un evento, ¿usted qué va? No, es que voy a ver si me va bien. Eso es un tema, no. ¿A qué va? Ah, yo voy a ser 10º en el campeonato mundial. Perfecto, va a ser 10º.
Pero el señor llegaba, ya era noveno y llegaba a la oficina, pero si nos decía, voy a ser campeón mundial, y el señor después cuando llegaba teníamos que buscar los 6 meses para que nos diera el informe porque le había ido mal y había sido 30. Entonces ubicamos a la gente en la realidad. Los entrenadores que empezamos a contratar eran entrenadores que nosotros necesitábamos para nuestros objetivos, no el entrenador que venga. No, los entrenadores que nosotros teníamos eran realmente entrenadores que podían hacer un servicio. Y quiero hablar aquí un poquito de nosotros, los profesores de educación física. Yo hace 30 años no ejerzo, pero realmente hago una reflexión sobre el profesor de educación física y frente al alto rendimiento antes de seguir. Y es que nosotros en los últimos 12 años he tenido la gran felicidad de acompañar a mi país en Juegos Olímpicos desde el 96. Y he hablado con todos los atletas porque he estado siempre en la villa. Y créanme, los atletas, usted le pregunta a un atleta de alto rendimiento en mi país, medallistas de oro, medallistas de plata, medallistas de bronce olímpica, ¿quién era su profesor de geografía? Y no se acuerda. ¿Quién le enseñaba matemáticas? Ah, sí, un señor que de pronto pero no sabía el nombre. ¿Quién era su profesor de educación física? Ah, sí, era fulano de tal y vivía en tal lado, porque realmente eran deportistas de ciudades pequeñas. Y al profesor de educación física lo recordaban. Y cuando ese atleta llegaba a su pueblo y se subía en la máquina de bomberos porque era campeón olímpico, en la multitud reconocía al profesor de educación física. Y muchos de ellos los invitaban a que subieran a los carros de bomberos. O sea, son los héroes anónimos que realmente tiene el deporte del alto rendimiento. Y por eso lo estoy manejando aquí, lo estoy trabajando hoy. ¿Qué pasó? Después de que hicimos esto, voy a darle los resultados de lo que tuvimos. El por qué Colombia ha venido subiendo. Hay muchos factores, porque no podemos decir que fue uno, no, fueron muchos que unimos, como el carro. ¿Y qué pasó después de eso? Ocurrió que para los Juegos Olímpicos de Atlanta, nosotros llevamos 48 deportistas, pero realmente después tuvimos 45 deportistas en Sydney, en Atenas tuvimos 54, en Beijing tuvimos 67, en Londres tuvimos 104 deportistas y en Río tuvimos 147 deportistas. Que realmente en Londres subimos, porque realmente llevamos también fútbol femenino y a nivel de Río ya llevamos el fútbol y el rugby. Pero esa fue la evolución desde el año 96 que trabajamos el tema. Aquí tenemos un tema que se llama los deportes, modalidades y participantes. En Atlanta tuvimos 10 deportes con 13 modalidades. En Sydney tuvimos 12 deportes con 15 modalidades. En Atenas, 14 deportes con 16 modalidades. En Beijing, 15 deportes con 19. Y terminamos en Río, 19 deportes con 24 modalidades. ¿Qué más encontramos? Un dato muy importante, muy importante hoy en día, que se está hablando de una equidad. Nosotros llevamos a Sydney, Atenas, 18 mujeres con 30 hombres. Sydney tuvimos 20 y 25. 22 mujeres y 32 hombres en Atenas. 24 mujeres, 43 hombres en Beijing. Y en Londres fueron 58 mujeres para 46. Y llega a Río 73-74. Pero esto no fue de decretos, esto fue de un trabajo que se hizo en Colombia donde había igualdad del hombre o la mujer en cuanto al deporte del alto rendimiento y ellas han dado un gran resultado. Hay un tema que se llaman los puntos olímpicos. ¿Qué son los puntos olímpicos? Los puntos olímpicos son aquellos que se dan y que no se ven y no se sienten. La Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, ACNO, después del año 96 creó una política de dar puntos olímpicos. Los puntos olímpicos se dan
en la siguiente forma: a un medallista de oro en unos Juegos Olímpicos le dan 9 puntos, al medallista de plata le dan 7, al medallista de bronce le dan 6, al cuarto lugar le dan 5 puntos, al quinto lugar le dan 6 puntos, al séptimo lugar le dan 2 puntos y al octavo lugar le dan 1 punto. Y todos tienen diploma olímpico. Y en esa forma nosotros tuvimos en Atlanta 4 puntos olímpicos, que significaba un quinto lugar en boxeo. Y empezamos a subir hasta llegar a 106 puntos olímpicos en Río. O sea, es un tema que marca una evolución de lo que es el puntaje, y es una forma distinta de medir el rendimiento, porque es que la prensa, el COI, nunca dice quién gana unos juegos. Eso es un tema de la prensa, que determina cuántas medallas de oro lleva un país, cuántas de plata, y todos los días trabaja en eso, y China le va a ganar a Estados Unidos, y Brasil se metió en el top de los 20 en Río, pero eso es un tema que el COI no maneja. Eso lo maneja la prensa. Y a nivel de puntos olímpicos, esto demarca un tema donde se trabaja bien otras disciplinas deportivas. Y pongo un ejemplo: Jamaica. Jamaica se gana 4 medallas de oro en atletismo en los Juegos Olímpicos. Y esas 4 medallas de oro, multiplicado por 4, da 36 puntos. Y Jamaica debe tener unos 50 puntos en el Juego Olímpico y nosotros tenemos 104. Pero es más prioritado Jamaica porque gana unas medallas de oro que otros países que se ganan el bronce aquí, el quinto puesto allá, el cuarto puesto allá, el sexto puesto allá. Y muchas veces el cuarto, quinto puesto son muchachos de 19 años cuando los campeones olímpicos están entre 28 y 29. O sea, es un tema de desarrollo deportivo. ¿Qué más tuvimos? Los diplomas olímpicos, como les decía, los diplomas son consecuentes de los puntos. Empezamos con un diploma olímpico en Atlanta, que fue un quinto puesto en boxeo, y terminamos con 22 diplomas olímpicos en Río. El tema de las medallas totales: empezamos en Atlanta sin medallas. En Cigne nos ganamos una medalla de oro con Maricel Urrutia, primera vez en la historia que Colombia ganaba una medalla de oro en Cigne, 3 años después de empezar el programa. En Atenas fueron 2 de bronce, en Beijing también fueron bronces, y dimos un salto en Londres a 8 medallas, 2 de oro, 3 de plata y las otras de bronce. Y el gran salto se dio en Río, cuando fueron 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Esas medallas en deportes como las pesas, como el ciclismo, como el BMX, como el boxeo, como el atletismo. O sea, había no solamente un deporte, sino en 5 o 6 deportes. ¿Vamos cerrando, Fabio? Sí, gracias. Vamos cerrando, gracias. Estos son nuestros medallistas en Juegos Olímpicos. Arriba está Oscar, está Caterine, está Mariana, Juverney, está Judy Alvear, en fin, aquí están nuestros medallistas. Y voy a hacer unas comparaciones, porque nosotros nos teníamos que medir a alguien. Y aquí voy a dar 2 ejemplos. Uno que es nuestro referente, que siempre ha sido Cuba, que Cuba es un referente en el alto rendimiento, y México, que realmente tenía una política agresiva en el alto rendimiento. Nosotros con México en Atlanta, en Cigne, México se había ganado 6 medallas totales y nosotros nos ganamos 1. Y así sucesivamente hasta llegar a Río, donde Colombia se gana 8 medallas y México se gana 5 medallas. O sea, nuestra evolución, nuestros objetivos, para dónde vamos, qué queremos. Y el otro es nuestro referente, que es Cuba. Cuba en Atlanta se ganaba 25 medallas y Colombia no se ganaba ninguna medalla total. Y evolucionamos. En Atenas se ganaba 27 medallas, 29 en Cigne y Colombia 2. ¿Y a qué llegamos? A que hoy en Río, Cuba se gana 11 medallas y nosotros nos ganamos 8. ¿Cuál es nuestro objetivo en Tokio con su venia? A nuestro referente, que era Cuba, alcanzarlo. En Juegos Panamericanos ya alcanzamos a México, ya no le pasamos a México, ya fuimos quintos, pero había un plan estratégico. Esto es Colombia. Aquí está la diferencia de atletas. En atletas tuvimos 99 atletas en un crecimiento.
En deportes tuvimos 9 en un crecimiento de Atlanta a hoy. En modalidades tuvimos un crecimiento de 11. En puntos tuvimos un crecimiento de 102 puntos. En diplomas un crecimiento de 21 diplomas. En medallas un crecimiento de 8 medallas. Estos Juegos Panamericanos que realmente nos da una idea de cómo estábamos en Mar del Plata y cómo estuvimos en Toronto en lo que tiene que ver con medallas de oro. Esta es una frase que para terminar coloco, que le decía Einstein, que me parece muy importante. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Eso fue lo que nosotros hicimos, una locura, que no nos creían, pero hoy en día es una realidad. La rueda está inventada, no hicimos nada del otro mundo, interpretamos el alto rendimiento y lo pusimos en funcionamiento. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos ahora a dar al rector de nuestra universidad pública, la Universidad de Rosario, que evidentemente está en esta mesa porque consideramos la importancia que tiene la universidad en la formación de profesionales y la forma en que el movimiento hoy ha trascendido aspectos que tienen que ver con la política específica del deporte, la recreación o el alto rendimiento y se mete en la vida cotidiana desde una cultura que va promoviendo y va generando esta necesidad de movimiento desde otro lugar. La verdad es que para nosotros es un orgullo tener aquí al rector de la universidad, una universidad que está cumpliendo, no esta, sino todas las universidades argentinas, 100 años de la reforma universitaria, y ese es un hito histórico para nuestro país que indica que las políticas que allí se diseñan, que los programas que allí se promueven, tienen que ver con la participación de los docentes, de los estudiantes y de todo el personal de la universidad. Entonces hay aquí una palabra que ya no es estrictamente gubernamental, sino una palabra de aquellos que estudian, que investigan y que trabajan para formar profesionales en nuestro país. Por eso le hemos dado, hemos hecho esta convocatoria y nos es tan grato recibirlo, señor arquitecto Héctor Floriani. Gracias. Muchísimas gracias, Elida. Casi diría que me emocionan tus palabras y te agradezco sinceramente. Me parece que está bastante arraigado en la conciencia colectiva, yo diría, y me parece que a una escala global. Me refiero a la conciencia de la importancia, de la relevancia del deporte, de la actividad física, del movimiento, dice Elida, en relación, en su aporte a la salud, al bienestar, a la calidad de vida. No es casual, creo que desde hace mucho tiempo hay una conciencia en este sentido. A mí que me gusta la historia y que abrevo en el estudio, en mi caso específico, por mi profesión, en el estudio de los asentamientos humanos, pero en general creo que el abordaje histórico es una clave fundamental para entender el presente y para proyectar el futuro. No podía dejar de recordar, mientras escuchaba todo esto, que ya los romanos en la antigüedad acuñaron aquel famoso proverbio mens sana in corpore sano. Puede parecer hoy un poco simplista a la luz de la complejidad contemporánea, pero no es poca cosa que hace 2000 años estemos un poco orientados por esa reflexión, es decir, entender que el cuerpo y la mente, dice el proverbio, digamos, el ser humano en su integralidad, su dimensión más subjetiva, su capacidad de relacionarse, su capacidad de proyectarse, están positivamente afectados por la actividad física, por el cuidado del cuerpo, digamos. En todo caso, creo que hoy podemos trascender ese dualismo cuerpo-mente, cuerpo-alma, nos pensamos mucho más como una integralidad, pero es evidente, reitero, que la actividad corpórea produce un efecto positivo en la integralidad. Y no solo del individuo, porque el ser humano es un individuo gregario, un individuo social, ese
beneficio repercute en las relaciones sociales. Es evidente, me parece, y en todo caso yo quiero enfatizarlo, porque es desde esa perspectiva que entendemos el aporte que pretendemos hacer en relación a esto. Y aquí quiero compartir con ustedes algunas cosas que estamos haciendo, con cierta humildad incluso, porque hemos escuchado dos experiencias de estados nacionales. Es conocida la tradición, la experiencia y el desempeño exitoso de Cuba. También somos testigos del avance de Colombia en este sentido, y acá estamos en una escala mucho menor. Ya lo explicó la moderadora de esta mesa. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Rosario, una universidad grande, por las dudas lo recuerdo también para nuestros invitados extranjeros, cuarta, quinta en el concierto de las universidades nacionales del país, que son 57 en este momento. 80.000 alumnos, en fin, prácticamente todas las carreras, todos los campos disciplinares tenemos en esta universidad, porque responde al tipo de universidad tradicional más antigua, relativamente antigua para nuestro país. El año que viene en realidad estaríamos cumpliendo 100 años. Si bien 50 años cumplimos ahora como UNR, nosotros nacimos a la vida universitaria como una parte fundamental de la Universidad Litoral en 1919. Así que no podemos resignar la mitad de ese siglo porque el nombre es distinto. En realidad la UNR en Rosario, perdón, la Universidad en Rosario existe desde 1919. Como la mitad de la Universidad Litoral que se crea en ese año, la primera que se crea después de la Reforma, y muy marcada por el espíritu reformista. Esta es la primera universidad hija directa de la Reforma, le solemos decir. Así que reivindicamos este casi siglo y también estamos celebrando este año los 50 años con nombre propio, UNR. Y el centenario también, como bien Elida recuerda, de la reforma universitaria que signó al sistema universitario argentino de manera definitiva, pero que también repercutió en toda América Latina, el Caribe e incluso más allá. En un sentido de modernidad, de apertura y de incorporación de nuevas ideas, de demolición de ciertos tabúes, de cierto autoritarismo y de una apertura de futuro y entendiendo a la universidad como una herramienta también de movilidad social y de inclusión. En fin, asumimos ese compromiso con nuestra tradición y tratamos de reinterpretarlo permanentemente frente a los desafíos del presente y del futuro. La capacitación, el desarrollo de la actividad física, del deporte, diría que nuestra universidad tiene dos dimensiones. Por un lado, la tarea específica de promoción de la actividad en los alumnos, o mejor dicho, en toda la comunidad universitaria, que es básicamente alumnos, 80.000, pero tenemos 10.000 personas más entre docentes y personal de apoyo. Ahora, hay un rasgo que distingue la presencia del deporte, de la actividad física en la vida universitaria. A diferencia de lo que pasa con la escuela obligatoria, los 12 años no es una actividad obligatoria, ¿no? Yo no soy un experto en el tema, evidentemente es un rasgo distintivo. La escuela general, la escuela de obligación, tiene la actividad física obligatoria. Nosotros lo tenemos solamente en los 3 colegios, ustedes saben, la UNR tiene 3 escuelas medias, el Politécnico, el Superior de Comercio y la Agrotécnica en Casilda. Allí sí, por supuesto, cumplimos con la normativa curricular de las escuelas medias, pero en las facultades, a nivel de grado universitario y obviamente de posgrado, no hay ninguna obligatoriedad. Tenemos una dirección de educación física que está radicada en el área de bienestar estudiantil, pero desde allí hacemos actividades que involucran también a otros sectores de la vida universitaria. Entonces, no es obligatoria, pero genera oportunidades y se incentiva el acercamiento de los estudiantes a la práctica deportiva, a la actividad física, durante el transcurso de la vida universitaria, haciendo eje en el deporte recreativo y participativo. Este es el meollo de la cuestión, ¿no? Este es el cariz que le pretendemos dar. Potencialmente es practicable por toda esta comunidad de casi 100.000
personas, pero es cierto que no llegamos al total. Un 10% más o menos de la matrícula estudiantil tiene práctica frecuente de los deportes y de la actividad física. Al mismo tiempo, y más allá de esa penetración general, digamos, potencialmente para el universo completo de la comunidad, además de eso tenemos la práctica, el incentivo, la contención a los integrantes de nuestra comunidad más avesados, más no digo profesionales, pero con mayor entrenamiento, mayor protagonismo, mayor desempeño en la práctica deportiva, que también los contenemos. Y esto nos permite participar en instancias competitivas, por un lado internas. Tenemos el torneo interfacultades en 14 disciplinas. Allí participan activamente los centros de estudiantes, es decir, no es una actividad organizada solo desde el gobierno de la universidad, sino con el protagonismo de los estudiantes autoorganizados en sus centros de estudiantes. Tenemos también un torneo de fútbol, como todos sabemos, la disciplina deportiva por antonomasia a nivel popular en nuestro país, con 400 más o menos participantes, e incluso algunas actividades federadas, por ejemplo, a nivel de la Liga Rosarina en el fútbol de salón. Bueno, y en general, como decíamos, si bien el meollo de la cuestión, el meollo de la actividad, el núcleo de la actividad está centrado y finalizado, orientado al sector estudiantil, se trata de un área que incluye también y fomenta la participación de los docentes y del personal de apoyo o no docentes, como mencionamos en nuestro medio. Por otra parte, hay actividades que promovemos en nuestros campos, en nuestras áreas deportivas. Fundamentalmente el gimnasio central en Calle Moreno, y después tenemos dos predios en el área, en la Siberia, en la ciudad universitaria propiamente dicha, y el predio en Avenida Francia, en el área de, el área de salud de nuestra universidad, ciencias médicas, odontología, bioquímica. En esos ámbitos, en esas instalaciones, en actividades no competitivas, también es posible, abrimos nuestras puertas a la comunidad en general. Y la verdad que tenemos una participación muy significativa en el límite de la capacidad instalada de nuestros ámbitos, de nuestras instalaciones, de gente de la comunidad externa a la vida universitaria, que también se suma a prácticas de natación, gimnasio de musculación, yoga, aikido, tai chi, gimnasia, etcétera, etcétera. En el ámbito más académico, me preguntaba recién el colega colombiano, nosotros no tenemos la carrera de grado, por lo menos no en todo su desarrollo, pero sí hemos instalado desde hace tiempo el ciclo complementario, que la normativa lo permite, que hace que los graduados de los terciarios, que son numerosos en la región, en la provincia, puedan complementar. Esto es una práctica y una herramienta de nuestro sistema de formación superior, postsecundario. Tenemos el instrumento, lo explico sobre todo para los visitantes, del ciclo complementario que permite al terciario no universitario complementarse a nivel de licenciatura universitaria, ¿no? Y esto además habilita el proseguimiento de estudios de posgrado a nivel siempre universitario, digamos. Entonces, eso sí tenemos, y la verdad que con una respuesta muy positiva. Un poco para concluir, por lo menos en este primer tramo, no sé si hay algún diálogo después, quiero comentarles que esto es la realidad, pero que también somos conscientes de que hay más para hacer. Somos protagonistas, nos sentimos parte de un proceso de creciente toma de conciencia de la centralidad de la promoción de la actividad física, y queremos hacer algo más, no solo para nuestra comunidad, sino apostando a ese derrame en la sociedad en su conjunto. Creemos que todo lo que hagamos con políticas públicas, y en este caso la universidad pública, digamos, incide
con sus propias políticas, pero a nivel académico y por la generación de ideas, también en la capacidad del Estado, en los distintos niveles de formular políticas públicas, tenemos la vocación de contribuir a un desarrollo de la cultura deportiva, de la cultura del movimiento. Yo creo, y esta es una opinión más bien personal, que nuestra sociedad puede y debe desarrollar el amor por la actividad física. Y como universidad pública nos sentimos responsables de que eso suceda, queremos contribuir a que eso suceda. Y paso un chivo, como se dice aquí, una publicidad, un pequeño aviso. El domingo próximo tenemos la segunda edición anual de la Maratón Universitaria. Esta es una creación nuestra, reciente, el año pasado fue la primera. Apostamos a constituirla en una nueva tradición universitaria, de manera que en octubre, en la primavera, y más o menos siempre cerca, en este caso coincide casualmente por efecto del calendario, alrededor del Día de Rosario, de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la ciudad y por ende el feriado de la ciudad, tengamos desde el año pasado y de aquí en más permanentemente todos los años la maratón universitaria. Lo presento como un indicio de esta vocación de contribuir al crecimiento de esa conciencia colectiva, de esa cultura deportiva de nuestra sociedad, que para mí es fundamental como contribución a la salud, a la calidad de vida individual y fundamentalmente a una calidad de vida colectiva. Así que esto es lo que por ahora en esta primera instancia puedo plantearles, pero por supuesto me encantará hacer algún intercambio si tenemos la oportunidad más adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor. Bueno, vamos ahora a darle paso a uno de nuestros anfitriones, responsable de que nos encontremos todos aquí junto con la dirección, con la Subsecretaría de Deportes de la provincia. El licenciado Ricardo Caruso, director provincial de Educación Física, nos va a hablar de la política deportiva y de educación física de la provincia de Santa Fe, un estado subnacional, como se suele decir, refiriéndose a las provincias que hemos recibido ya hace algunos años la responsabilidad de garantizar todos los derechos y de llevar adelante las políticas públicas, lamentablemente con un correlato muy menor en términos de financiamiento en esta descentralización que se ha hecho del Estado Nacional, en donde se han descentralizado responsabilidades y no presupuestos, no recursos. Así que, bueno, a pesar de eso, creo que podemos sentirnos orgullosos de estar todos hoy aquí, lo cual implica un gran esfuerzo y de tener políticas públicas en este sentido que Ricardo nos va a comentar. Cuando comenzamos la mesa hablábamos de la política pública, ¿no? Cómo pensamos la política pública, en este caso garantizando derechos. Nosotros no tenemos, como en Colombia, en nuestra Constitución, un punto bien específico que hable del deporte, la actividad física o la educación física, pero sí nuestra Constitución y un montón de leyes adhieren a tratados internacionales en donde uno de los derechos principales es precisamente esto, garantizar la actividad física de calidad, la educación física, el deporte, en definitiva el movimiento. Cuando pensamos en una política pública para la provincia de Santa Fe, no estamos aislados, como lo decía muy bien Élida, del contexto nacional, ¿no? Aquí tenemos muchos colegas que son jóvenes, las autoridades de otros países, que es importante entender o conocer que en la República Argentina la estructura de la educación física no tiene el mismo peso que lo tiene el deporte. Socialmente en la República Argentina tiene un peso muy importante el deporte, que tiene inclusive hasta instituciones de la organización civil muy ricas en su contextura y en su función social, que son los clubes, las asociaciones y las federaciones, en donde toda provincia tiene una estructura de deporte, pero son muy pocas las provincias que tienen una estructura de la educación física. En el 2007, cuando pensamos en esta
política pública para garantizar el derecho a la educación física, al deporte y la recreación, lo pensamos primero sentándonos y planteándonos en algo que comentaba Pablo ayer en el último conversatorio, que es encontrar puntos de encuentro entre la educación física y el deporte y no seguir ahondando o quedándonos en la discusión si deporte sí, deporte no, si teoría sí, si práctica no, y empezamos a ver los puntos en común. En este rol del Estado de garantizar el derecho, nos posicionamos en un Estado que tiene la obligación de garantizar ese derecho y como tal es un Estado pedagógico, ¿tá? ¿Y quién garantiza el derecho al movimiento, a la educación física y a la actividad física? Lo que algunos autores llaman los pedagogos del movimiento y que nosotros en esta república y en esta provincia son los profesores de educación física, los entrenadores, que muchos de los entrenadores son profes de educación física. Entonces empezamos a trabajar con ustedes en ver qué teníamos. La provincia de Santa Fe particularmente tuvo siempre una estructura muy rica en educación física. Esto es el segundo Congreso Provincial de Educación Física y Deporte, pero la provincia ha tenido congresos de educación física, de donde salieron currículas y que inclusive muchas de ellas se están llevando a la práctica, ¿no? Entonces, como pedagogos del Estado, ¿qué hacemos nosotros como profe para poder llevar adelante nuestra tarea? Planificar y luego esa planificación gestionarla. Para poder planificar, lo primero que había que hacer es una evaluación, ¿no? De qué teníamos, qué contábamos. Y bueno, y tenemos esto, tenemos los clubes, tenemos las asociaciones y federaciones, tenemos las escuelas, que como bien lo decía Florian y como bien lo decían los compañeros, es donde todos nuestros estudiantes tienen educación física, con una desventaja que tenemos y que vamos paliando paulativamente, es que en otras décadas no se garantizaron las 2 clases de educación física, que todavía nos falta poder llegar a que todo el nivel, sobre todo primario y ahora inicial, tengan las 2 clases de educación física, pero que en estos 10 años paulatinamente lo fuimos haciendo. Garantizar ese derecho y tener esa clase también garantizaba o necesitaba garantizar el derecho de quien dicta las clases, que somos todos nosotros, los profes de educación física, y por eso también el tema de la titularidad, la posibilidad de tener la seguridad de estar en esa cátedra o en esa escuela y poder tener la seguridad de hacer esta planificación y darle continuidad, ¿no? En ese sentido, la provincia, dentro de las escuelas, tiene educación física, pero también tiene instituciones propias, como son los centros de educación física, las plantas campamentiles, que trabajan todos los contenidos del área, que no solamente es el deporte. Nosotros en ese momento veíamos que el deporte en este país, y particularmente en nuestra formación, es el contenido socialmente más difundido del movimiento y que no lo podíamos negar, porque no lo podemos negar, porque de hecho el deporte llega hasta esta instancia. Pero también veíamos que había prácticas que teníamos los colegas. Yo participaba siempre en lo que en esa época eran los Juegos Santafesinos del Deporte, claro, federado, que lo que hacía era, bueno, realmente armar los equipos para llegar a la instancia nacional de los Juegos de Evita, que luego son clasificatorios hasta para los sudamericanos Pero también muchos de nosotros trabajamos desde las clases todo lo que tiene que ver con los encuentros, esos encuentros eran generalmente institucionales. Entonces, en esto de cómo el Estado garantiza que todos tengan los mismos derechos, pensamos programas que los tienen en las pantallas y que yo no los traje porque muchos de ustedes los conocen y los vivencian. Pensamos programas que también garantiza, aparte de la posibilidad de clasificar para los Juegos Evita y seguir luego la carrera del deporte federado, todo lo que tenga que ver con lo que cotidianamente hacemos los profes de educación física, que tiene que ver con la convivencia, con el juego, y aparecieron los juegos en red. De los 180.000 chicos que hoy participan en estas actividades que se llama Santa Fe Juega, la gran mayoría son los encuentros que los centros de educación física venían haciendo y que ahora están sistematizados en el Santa Fe Juega, los encuentros en tu plaza,
esto de poder garantizar también a comunidades muy pequeñas que la actividad física y el deporte, la recreación, el juego, llegue también a esas comunidades y no estén centradas solamente en las grandes ciudades. ¿Y eso con quién los hacemos? Con los profes de educación física, porque toda escuela tiene un profe de educación física que es este pedagogo del movimiento y tiene la capacidad, ¿tá?, de poder llevar adelante esta tarea, porque de hecho lo viene haciendo. Y esto va más allá de la propia actividad, ¿no? Tomando un poco lo que decía Floriani, porque cuando nosotros armamos un juego en red o un encuentro en tu plaza, que ya lo sacamos del ámbito escolar, estamos trabajando en esa actividad otros contenidos que también hace la educación física, porque estamos diciéndole a este chico, al docente, a la sociedad, que ese espacio público es de todos, porque jugamos, nos apropiamos del espacio público, y si todos lo cuidamos y lo aprovechamos como lo estamos haciendo con el juego, lo vamos a mantener mejor. Entonces, ¿cómo garantizar también que esos espacios cada vez sean más cuando se planifica una ciudad, cuando se planifica una escuela? Y bueno, y en ese sentido la articulación con deporte fue fundamental, ¿no? Porque nosotros de educación física, muchas de las cosas que todos conocemos y todos vivimos, ¿no? Que por ahí nos falta el espacio, nos faltan los elementos. Ante esas situaciones hay dos formas, digamos, quedarme en esto que falta y no actuar, o en la planificación sentarme y ver cómo gestiono. Obviamente que el Estado tiene que estar presente y tiene que garantizar eso, y paulatinamente lo fuimos haciendo, creando horas, creando cargos. Nosotros pasamos de ser una coordinación de educación física a una dirección. Eso también marca el rol que el Estado le dio en ese momento al área de educación física. Y hoy tenemos 10 bachilleratos con la orientación educación física y, como lo anunció ayer el gobernador, una ley con una media sanción de poder ser modalidad de educación física en esta provincia, que no es menor, porque los que somos más viejitos sabemos cómo en otras décadas se querían cerrar los centros de educación física o perdimos la educación física en el 5º año de secundaria, ¿no? Que tiene que ver en esto, en el posicionamiento que el Estado hace en relación a la educación física. Bueno, recuperamos la educación física en los 5º años, tenemos los bachilleratos, la modalidad, y falta un montón. Por eso generamos este espacio, porque como en toda planificación, siempre hay un momento de evaluar para replanificar. Todos estos puntos que yo les estoy contando que vimos hace 10 años, también lo vimos con todos ustedes, con los colegas supervisores, con los directores de los centros, con las plantas campamentiles. Empezamos a fomentar otro tipo de actividades más allá del deporte, que no lo dejamos, ¿no? Porque muchos por ahí dicen, y claro, ahora es la recreación, el tiempo libre o el deporte. No, es todo, porque nuestro concepto de educación física son precisamente cómo formamos al ciudadano a través de nuestras prácticas, que son todas las corporales, las ludomotrices, las del ambiente natural, y eso me parece que es el desafío que estamos teniendo hoy en este congreso, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol, primero nuestra misión como educación física en esto de un pensamiento tan complejo y una sociedad multivariada, en donde también la sociedad de mercado ha estado avanzando en un montón de cuestiones que tienen que ver con posibilidades de movimiento, y que ahí yo tomo un poco lo que vos decías de la conciencia del movimiento, que habría que analizar si somos conscientes del movimiento que hacemos, de la actividad que elegimos. Entonces me parece que ese hoy por hoy es nuestro rol, ¿no? Y en esto, ¿por qué decía que con deporte tuvimos esta alianza estratégica? Cada vez que uno va a Nación, en donde nos encontramos con otras provincias que ni siquiera tienen supervisores o alguien que coordine la educación física, todos los que estuvimos en el patio sabemos que el que mantuvo la educación física dentro de los sistemas educativos en la República Argentina fueron los propios colegas. Fuimos nosotros, digamos, ¿no? Ahora, poder garantizar desde el Estado a esos colegas la seguridad de que la disciplina sigue estando, también nos pone en un compromiso de pensar qué hacemos con esa actividad y cómo poder seguir avanzando en
tener el rol que la sociedad nos está dando como profes de educación física. En la articulación con deporte, así como nosotros pasamos de ser una coordinación a una dirección provincial, deporte también ha hecho cambios, ¿no? Que después hay otro panel que va a decir, bueno, o se va a discutir precisamente cuál es el rol, ¿no?, del Estado provincial, municipal y de estas entidades de la sociedad civil en relación al deporte. Nosotros desde la educación física creo que todo lo tenemos muy claro, que no vamos a generar deportistas, pero sí tenemos que generar un ciudadano que sea motrizmente competente, con el perdón y con la discusión de la palabra, para que pueda elegir en su vida ser deportista, ser bailarín o ser lo que quiera ser, pero tener las herramientas corporales, lúdicas, motrices, con el ambiente que le permita ser un ciudadano. Me parece que ese es el rol fundamental. Y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente y discutir, que es lo que estamos haciendo en las comisiones, de qué manera hacerlo para los próximos 10 años. Les decía que deporte también pasó de ser una subsecretaría a una secretaría y tiene 3 áreas que a nosotros nos sirvieron un montón, que son las áreas del deporte comunitario, con la que articulamos los programas como el Santa Fe Juega, el Encuentro en tu Plaza, un área del deporte federado que también articulamos. ¿Por qué? Porque hay programas que, teniendo bien claro que la escuela no forma deportistas, pero sí puede difundir la práctica deportiva y generar o encontrar talentos, hay programas, voy a contar 2 nada más, como el de natación o el de atletismo, que lo que hacen es trabajar la práctica deportiva a nivel escolar. Ejemplo, en natación garantizamos con todos los centros de educación física que tenemos posibilidad de contar con una pileta climatizada, la práctica desde las 2 clases de educación física, una que sea prácticas acuáticas, en donde se trabaja la técnica deportiva, pero vamos más allá cuando hablamos de práctica, porque con la natación trabajamos los hábitos de higiene, el cuerpo y un montón de otras cosas que no es solamente la técnica deportiva. Pero aquel chico que vemos que tiene ganas, más allá de las condiciones, puede pasar a un espacio extracurricular, que están en los clubes y que están en la misma escuela, en donde puede empezar a comenzar a vivenciar lo que es el entrenamiento, y si luego tiene más condiciones, ahí es donde se la derivamos, digamos, al sistema de deporte, que es lo que ya está, los clubes, las asociaciones y federaciones, para acompañar la carrera deportiva. Que fue un poco lo que mostró Pablo ayer con las imágenes de estos 2 deportistas de atletismo que desde Santa Fe Juega llegaron a los Juegos Olímpicos de la Juventud este fin de semana, o como en el caso de la chica que fue medalla olímpica en los Paralímpicos. Ahora, ellos 3 llegaron, pero hubo 180.000 chicos que vivenciaron todas las otras modalidades del Santa Fe Juega, tratando de generar esto que hablaba Florian y que hablaban los compañeros de la mesa, que es el hábito de movimiento. Y los que somos responsables de generar eso y de garantizar ese derecho somos, creo, principalmente los profes de educación física. Así que, bueno, realmente generar este espacio es poder pensar en conjunto qué es lo que se hizo, qué es lo que nos falta hacer y cómo plasmarlo en otra planificación para seguir trabajando en conjunto, ¿no? Y tener los compañeros con otras experiencias y con otras vivencias y tener en estas mesas todos los paradigmas del movimiento, porque también en esto de garantizar derechos, cuando planificamos nuestras actividades, es también qué estoy cercenando cuando a mis alumnos, a mis estudiantes, le niego la posibilidad de conocer otras experiencias de movimiento, la vida en la naturaleza, no sé, todos los contenidos del área, porque a nosotros nadie nos interpela, pero una profesora de matemáticas, si no da trigonometría, la directora sí la interpela. Entonces, bueno, también esto, ¿cuál es nuestro rol ante los directivos, ante los supervisores de áreas y en la planificación estratégica para poder seguir recuperando nuestro rol en la sociedad y poder pensar cómo ayudamos a conformar, que de hecho estoy convencido que lo venimos haciendo, en este ciudadano más libre al momento de poder elegir su vida y su posibilidad de movimiento? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Estamos lamentablemente muy sobre el final de nuestro rango horario. Le damos la bienvenida a todos los que han ido llegando. Y como síntesis podríamos decir que hemos visto en esta mesa una muestra de distintos enfoques de política pública en donde el Estado se hace presente de distintas maneras. Particularmente creo que Argentina se destaca por un elemento muy distintivo, que es la presencia de la sociedad civil tomando en sus manos el deporte. En nuestro país el deporte no es ni del Estado ni privado. El deporte, su organización y su estructura corresponde a las organizaciones de la sociedad civil en todos sus niveles, ¿no? Los clubes, las asociaciones, federaciones, confederación. Y eso hace que la dimensión de una política pública tenga necesariamente que abarcar aspectos de vínculo y de promoción de estas instituciones que son socios de esa política, que son necesariamente el nexo en la promoción del deportista. Por lo tanto, encontramos aquí un ejemplo valioso que nos demuestra cómo, a pesar de no tener tal vez el control total sobre la planificación en prospectiva de un futuro deportista o del desarrollo de los sujetos en su vida activa de movimiento, podemos hacerlo y debemos hacerlo respetando, rescatando y potenciando esa usina de capital social tan importante que son las entidades de la sociedad civil que bien destacaba Ricardo recién. Entonces, yo quería hacer este apunte como para enlazar un elemento que también el licenciado Catán mencionó ayer en su exposición referente al rol de la Secretaría de Deportes de la provincia. Nosotros tenemos en Argentina un sistema complejo. Creemos que en Santa Fe ese sistema está siendo abordado en toda su complejidad con políticas que enlazan las distintas facetas. Y creemos que hay un rol muy importante y un área de vacancia que está cada vez siendo más y mejor ocupada desde los organismos de formación, como es la universidad y como son los institutos terciarios, que van comprendiendo el rol que cada profesión tiene en esto de construir sujetos que pueden vivir su existencia plena porque se conocen y se mueven, pero también porque hay diseños urbanos que lo facilitan, porque hay nutricionistas, médicos y muchas otras profesiones, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, que rescatan esa necesidad de movimiento de nuestra población. Creo que hemos visto también en este panel, con mucho placer, cómo un país como Cuba, que tiene, como tenemos en Latinoamérica en general, muchas dificultades económicas, puede aún en los lugares más recónditos y con una política verdaderamente universal, promover que todo el mundo tenga acceso al derecho de la actividad física. Hemos visto cómo la planificación sostenida en el tiempo hace, y esto lo ha mostrado Fabio con el modelo colombiano, hace realmente crecer en función de objetivos concretos. Y me parece que nos llevamos todos mensajes claros acerca de
de cómo y hasta qué punto la voluntad política de promover determinadas prácticas y determinados objetivos, cuando son ciertos, requieren de una planificación, requieren de una masividad y de una cobertura territorial que permita que esos objetivos sean cumplidos. Ha sido un honor poder recibirlos y compartir con ustedes, y les agradecemos nuevamente la participación. Buenos días.